Clara Whitmore hundió los puños en la masa de pan con tanta fuerza que la pata de la mesa de madera se agrietó. La harina voló en una nube pálida alrededor de sus muñecas, cubriendo sus antebrazos de blanco hasta el codo. Y ella siguió adelante, presionando, doblando, golpeando, porque en el momento en que se detuviera, el silencio volvería a invadirlo todo. Y el silencio en esa cocina era lo más ruidoso que jamás había oído. Era el sonido de una vida que nadie vendría a salvar. Era el sonido de una mujer que había aprendido a los 28 años que sobrevivir y vivir no eran para nada lo mismo. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, quiero que hagas una cosa ahora mismo. Pulsa el botón de suscribir y activa las notificaciones para no perderte ni una sola parte. Esta historia te va a llevar a un lugar real, y cuando te acomodes, deja un comentario y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja este pequeño relato. Ahora, vamos a ello. El pan siempre decía la verdad sobre Clara Whitmore, incluso cuando la propia Clara no lo hacía. En las mañanas en que el dolor pesaba más en su pecho, se despertaba antes del amanecer. Yacía en la oscuridad, escuchando la ausencia de otro cuerpo a su lado. Esos días, el pan salía denso y duro, hogazas deformes que se comía ella sola y no ofrecía a nadie. En las mañanas en que algo parecido a la esperanza parpadeaba en ella antes de estar completamente despierta, antes de recordarlo todo, el pan salía suave y dorado, y olía al tipo de vida que solía creer que iba a tener. La mayoría de las mañanas salía en un punto intermedio. Eso significaba que Clara Whitmore estaba en un punto intermedio. Y era exactamente ahí donde había vivido durante los últimos 3 años. Desde la mañana en que un peón del rancho llegó a su puerta, se quitó el sombrero y dijo: «Señora, ha habido un accidente». Y toda la forma de lo que ella creía ser cambió en el espacio de 4 palabras. Thomas Whitmore llevaba muerto y enterrado 37 meses. Clara los había contado todos y cada uno de ellos. Ya no los contaba por amor, aunque lo había amado de la manera práctica y cotidiana en que una mujer ama a un hombre con el que ha elegido construir algo. Los contaba porque el duelo, había aprendido, no era esa cosa dramática y llorosa que describían las señoras de la iglesia. No era como cuando traían sus guisos, sus miradas suaves y su particular tipo de lástima. Una lástima que sabía a caridad y te dejaba sintiéndote más pequeña que antes de que llegaran. El duelo era administrativo. El duelo era revisar los cajones del escritorio de su marido y encontrar pagarés que él nunca había mencionado. El duelo era un prestamista en Cheyenne que envió una carta 3 semanas después del funeral. Explicaba lo que Thomas había pedido prestado y lo que Clara ahora debía. El duelo era vender primero los 2 mejores caballos y luego el ganado. Y después ver cómo el propio rancho pasaba a manos de otra persona, mientras ella trasladaba sus pocas posesiones restantes a la pequeña casa en las afueras de Ridgeline, Wyoming. Una casa que había pertenecido a su abuela y que nadie había querido comprar. Tenía la casa, tenía la cocina, tenía la receta de su abuela para la masa madre y el conocimiento de qué hacer con ella. Ese era el recuento completo de lo que Clara Whitmore tenía a los 25 años, y lo había hecho funcionar porque la alternativa era no hacerlo. Y Clara nunca había sido hecha para la rendición. Vendía pan a la tienda general los martes y los viernes. Vendía pasteles cuando podía permitirse el azúcar. Aceptaba trabajos de costura aparte porque sus puntadas eran pequeñas y uniformes. Y las esposas de los rancheros confiaban en su trabajo, aunque no confiaran especialmente en su compañía. Era tolerable para ellas de la misma manera que una herramienta útil es tolerable. La mantenía cerca porque cumplía una función, no porque le tuvieras un afecto particular. ¿Oíste que rechazó al chico de los Henderson? Esa era la voz de Mabel Puig, que se colaba por la ventana abierta de la tienda general una mañana de martes, hace 3 meses. Se colaba de la manera en que la voz de Mabel siempre lo hacía, deliberadamente, como una piedra lanzada con buena puntería. Un joven perfectamente decente, ¿qué cree que está esperando? Orgullo, dijo alguien más. Alguien cuya voz Clara no reconoció de inmediato.
Algunas mujeres, una vez que han tenido independencia, no saben cómo renunciar a ella. Es triste, la verdad. Clara había dejado el pan en el mostrador, contó las monedas que el tendero le dio y salió sin que su rostro cambiara ni un ápice. Había hecho esa caminata, esa en la que mantienes la barbilla recta, los hombros hacia atrás y la expresión agradable y distante. Tantas veces en 3 años que ya no le costaba nada visible. Le costaba algo para lo que no tenía nombre. Algo que pagaba en privado, por la noche, en la pequeña casa a las afueras del pueblo, donde nadie la veía y nadie iba. Había rechazado al chico Henderson porque tenía 22 años y pensaba que ofrecerse a pagar sus deudas era lo mismo que ofrecerle dignidad. También había rechazado a Martin Coyle, que tenía 40 años, estaba solo y olía a tabaco, y la hacía sentir como una solución práctica a un problema en lugar de una persona. Había rechazado ambas ofertas no porque fuera orgullosa, que lo era, sino porque ya había sido práctica una vez en su vida. Y ser práctica la había dejado con pagarés, una carta de Cheyenne y el sonido de la tierra golpeando la tapa de un ataúd. Si iba a estar sola, prefería estarlo. Sinceramente, fue una mañana de miércoles de octubre, cuando el cielo sobre Wyoming había adquirido ese tono particular de peltre. Eso significaba que se acercaba el frío de verdad. Fue entonces cuando Ethan Cole llegó a Ridgeline. Clara no lo vio llegar. Estaba en su cocina, que daba a la parte trasera de la propiedad, no a la carretera. Y estaba hasta los codos en la masa, y estaba tarareando. No siempre tarareaba. Lo hacía sin pensar, de la misma manera que respiraba sin pensar. Y solo en los momentos en que se sorprendía, haciéndolo sentía esa sensación particular y complicada. La de una persona que ha descubierto una pequeña felicidad a la que no está segura de tener derecho. La canción no tenía nombre. Era algo que su abuela había tarareado, un sonido más que una melodía. 3 notas que se repetían con pequeñas variaciones. Y Clara lo había llevado dentro de sí durante tanto tiempo que sentía que vivía en su caja torácica y no en su memoria. Estaba sumida en ello cuando oyó los pasos en su porche trasero. Se detuvo. Levantó la cabeza. Sus manos seguían planas sobre la masa. «¡Hola!», gritó, y su voz salió más firme de lo que se sentía. Era una habilidad que había desarrollado y de la que estaba silenciosamente orgullosa. «Disculpe, señora». La voz era grave, sin prisas, y venía de justo fuera de la puerta mosquitera. No quería molestarla. Pude oler su pan desde la carretera y no he comido desde ayer por la mañana. Le agradecería si tuviera algo que pudiera darme. Puedo pagar. Clara sacó las manos de la masa, se las limpió en el delantal y fue a la puerta mosquitera para mirarlo. Estaba apoyado en la barandilla del porche con el sombrero en las manos, lo que le dijo algo. Un hombre que se quita el sombrero cuando pide algo, o tiene modales o ha aprendido a fingirlos de forma convincente. Y según la experiencia de Clara, la diferencia entre esas dos cosas llevaba un poco de tiempo identificarla. Era delgado de la forma en que lo son los hombres que trabajan al aire libre, todo ángulos duros y piel curtida. Y tenía ojos oscuros que la miraban directamente sin ser atrevidos. Su ropa estaba limpia, pero gastada. Sus botas eran buenas. Las botas de un hombre te decían mucho, y éstas habían visto un largo camino. Dijo que podía pagar, dijo Clara. Sí, señora, tengo monedas, no estoy pidiendo caridad. Lo estudió un momento más. ¿A dónde se dirige? A ninguna parte en particular ahora mismo, dijo él. Busco trabajo en un rancho. Oí que podría haber algo en este condado. La propiedad de los Henderson está contratando, dijo ella. Suelen hacerlo en esta época del año, antes de que llegue el frío. Lo investigaré. Gracias. No se movió, pero tampoco insistió en quedarse. Simplemente esperó, con el sombrero en ambas manos, a la manera de un hombre que había aprendido que la paciencia era lo más barato que tenía para ofrecer. Clara se apartó de la puerta. Entre entonces. El pan no está terminado, pero tengo una hogaza de ayer. Se lo agradezco, señora. Límpiese las botas. Se limpió las botas. Ella se dio cuenta de eso. Le cortó una rebanada gruesa de la masa madre del día anterior.
Le sirvió una taza de café de la cafetera sobre la estufa sin que se lo pidiera, porque eso era lo que se hacía cuando alguien tenía frío y no había comido. Y puso ambas cosas sobre la mesa y volvió a su masa. No lo observó. Había aprendido que la gente comía más a gusto cuando no la estaban mirando. Y no tenía ninguna razón en particular para hacer que este hombre se sintiera incómodo. Lo oyó dar el primer bocado. Luego no oyó nada por un momento. Señora, dijo él, este es el mejor pan que he comido en unos 6 años. Ella no levantó la vista. 6 años es mucho tiempo sin un pan decente. Lo es, asintió él. He estado de un lado para otro. Presionó las palmas de las manos en la masa, huyendo de algo o hacia algo. Hubo una pausa, del tipo que significaba que la pregunta había aterrizado en un lugar real. Un poco de ambos, supongo. Principalmente, solo moviéndome. ¿Cuál es su nombre? Ethan Cole. Clara Whitmore. Ella seguía sin levantar la vista. Disfrute de su café y su pan, señor Cole. El rancho de los Henderson está a unas 4 millas al norte del pueblo. Dígales que la señora Whitmore lo envía y al menos le darán una audiencia honesta. Se lo agradezco. Se quedó en silencio un momento. Ella lo oyó dejar la taza. Esa canción que estaba tarareando cuando llegué. ¿Cuál es? Sus manos se detuvieron en la masa solo por un segundo. Luego siguió trabajando. Nada, una cosa vieja. Era muy bonita. No es nada, dijo de nuevo, no bruscamente, sino con la firmeza de alguien que cierra la puerta de una habitación en la que no quiere que entren. Él no insistió. Ella apreció eso más de lo que podría haber dicho. Terminó su café, dejó su moneda en la mesa. Ella vio que era una cantidad bastante mayor de lo que valía el pan. Se puso el sombrero, le dio las gracias y se fue. Oyó sus botas en los escalones del porche, luego el sonido de un caballo moviéndose y después, nada. Se quedó de pie en la mesa de la cocina por un momento, con las manos en la masa, y escuchó cómo volvía el silencio. Sonaba diferente a como lo había hecho antes. No podía decir cómo exactamente, solo diferente. Se dijo a sí misma que era el aire frío que entraba por la puerta mosquitera. Se lo dijo a sí misma durante 3 días. Volvió el sábado. Ella estaba en la cocina de nuevo, como siempre, a la misma hora. Porque sus mañanas estaban estructuradas con la precisión de una mujer que entendía que la rutina era el andamio que evitaba que ciertos tipos de vidas se derrumbaran por completo. Oyó las botas en el porche antes de oír el golpe. Conocía esas botas. Había memorizado su sonido sin querer, lo que la irritaba de una manera que eligió no examinar. Señor Cole, señora Whitmore, tenía el sombrero en las manos de nuevo. Henderson me contrató. Empiezo el lunes. Lo oí. Lo había oído porque Ridgeline era pequeño y las noticias viajaban en él como el agua en el lecho de un arroyo seco, rápido y por todas partes a la vez. Felicidades. Me preguntaba si podría comprar otra hogaza de su pan. Ella lo miró. Él la miró. Ninguno de los dos fingió que se trataba principalmente de pan. Tengo una casi lista, dijo ella. Puede esperar en el porche si quiere. Se lo agradecería. Se sentó en los escalones del porche sin que lo invitaran a sentarse, lo cual descubrió que no le molestaba como pensó que podría. La mayoría de los hombres que se sentaban en su porche sin ser invitados lo hacían para dejar clara su comodidad en un espacio que le pertenecía a ella. Ethan Cole lo hizo como un perro callejero que se sienta cerca de una ventana cálida, sin reclamar nada, solo agradecido por la proximidad al calor. Sacó el pan cuando estuvo listo y se sentó en el otro extremo de los escalones con su propia taza de café, porque era su porche y podía hacerlo. Se sentaron en el frío aire de octubre. Ella cortó la hogaza, él comió y ella bebió su café. Y estuvieron en silencio juntos de una manera que no exigía ser llenada. ¿Tiene familia por aquí?, preguntó él finalmente. No. ¿Y usted? No. Una pausa. Tenía un hermano. Ya no está. Lo siento. Fue hace un tiempo. Giró el pan en sus manos. ¿Siempre hornea sola? Siempre, dijo ella. ¿Siempre tararea así? Ella lo miró de reojo. ¿Vuelve a preguntar por mi tarareo? Supongo que sí. Es una costumbre, dijo ella. Mi abuela lo hacía.
Lo aprendí en algún momento y no he podido dejarlo. ¿Qué hace por usted?, preguntó, y la pregunta fue tan directa y tan libre de cualquier tipo de juicio que la tomó completamente por sorpresa. Miró su taza de café. Evita que el silencio se vuelva demasiado ruidoso. Se quedó quieto un momento. Luego asintió como si ella hubiera dicho algo que tenía completo sentido para él. Y sintió algo extraño moverse en su pecho. La sensación de ser comprendida por alguien que no tenía ninguna obligación de comprenderla. Sé algo sobre eso, dijo él. Se sentaron en el porche hasta que la luz se atenuó y el viento se levantó. Clara dijo que necesitaba volver a entrar, y él dijo que lo entendía y le agradeció el pan. Ella lo vio cabalgar de regreso hacia la propiedad de los Henderson con el trozo final de la hogaza envuelto en su paño de cocina. No había tenido la intención de prestárselo, pero descubrió que no le importaba. Después de eso volvió todos los sábados, a veces también los miércoles. Nunca llegaba sin algo que ofrecer a cambio. El primer miércoles pasó 2 horas sin que se lo pidieran, arreglando la barandilla del porche en la que se había apoyado la primera vez que vino. Había estado suelta y tambaleante desde la primavera anterior. Lo hizo en silencio y eficientemente, y sin hacer un espectáculo de ello. Y cuando Clara salió a ver de qué se trataba el martilleo, él simplemente dijo, «Esto se iba a romper. Tenía los clavos en mi alforja». «No le pedí que hiciera eso», dijo ella. «No, señora, no lo hizo». Miró la barandilla reparada. «Gracias», dijo, lo cual fue más difícil de decir de lo que parecía. Porque había pasado 3 años sin aceptar ayuda de nadie en este pueblo, sin examinar todos los motivos posibles detrás de la oferta. «De nada», dijo él, y volvió a lo que estaba haciendo. El sábado siguiente, trajo de vuelta el paño de cocina, lavado y doblado. Ella se quedó en la puerta mirándolo por un momento, y luego lo miró a él. «Lo lavó», dijo ella. «Lo tomé prestado», dijo él, como si esa fuera toda la explicación necesaria. Y en cierto modo, lo era. El pueblo se dio cuenta. Por supuesto que el pueblo se dio cuenta. Ridgeline, Wyoming, en octubre de 1882, era un lugar de entretenimiento limitado y un apetito ilimitado por los asuntos privados de sus residentes. Y un extraño rudo pasando sus sábados en el porche de la viuda Whitmore era el tipo de cosa que alimentaba considerablemente ese apetito. Clara sabía que estaban hablando. Podía sentirlo en la forma en que la conversación cambiaba su cadencia cuando entraba en la tienda general. En la particular y cuidadosa cortesía que Mabel Puig empleaba cuando estaba tramando algo. Sabía que se avecinaba. Llegó un martes de la segunda semana de noviembre, mientras entregaba su pan a la tienda. «Clara», dijo Mabel Puig, apareciendo de entre los rollos de tela como siempre aparecía Mabel, como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando. «Espero que me perdones si hablo con franqueza». «Lo harás de todos modos», dijo Clara, apilando agradablemente sus hogazas en el mostrador. Mabel apretó los labios. «La gente está hablando de ese vaquero, el de la propiedad de los Henderson». «Ah, sí. Ha estado en tu casa varias veces». «Compra pan», dijo Clara. «Yo vendo pan. Es un acuerdo comercial». «Clara», la voz de Mabel bajó de tono, adquiriendo la textura de una preocupación genuina que Clara había aprendido a desconfiar. Porque la preocupación genuina en este pueblo siempre venía envuelta en algo que en realidad se trataba de la persona que la ofrecía. «¿Sabes cómo se ve? Una viuda sola entreteniendo a un hombre del que nadie sabe nada». «No estoy entreteniendo a nadie», dijo Clara. «Él se sienta en mi porche. Yo le vendo pan. La gente está diciendo». «Sé lo que dice la gente», dijo Clara, y su voz se mantuvo nivelada y agradable. Pero se giró y miró a Mabel Puig directamente por primera vez en la conversación, y algo en su rostro hizo que Mabel dejara de hablar. «La gente ha estado diciendo cosas sobre mí desde antes de que mi marido estuviera frío en la tumba. Dijeron que era una tonta por quedarme en Ridgeline. Dijeron que era orgullosa por no volver a casarme. Dijeron que era extraña por vivir sola». Recogió su cesta vacía. «He estado viviendo junto a lo que la gente dice durante 3 años, Mabel. Y todavía estoy aquí, que es más de lo que puedo decir de la mayoría de las cosas que han predicho sobre mí.
Salió de la tienda con su cesta, la barbilla recta y su expresión agradable y distante, como había practicado. Caminó todo el camino a casa antes de permitirse sentir el temblor en sus manos, porque la verdad era que lo que la sacudía no era la opinión de Mabel Puig. Lo que la sacudía era la posibilidad de que Mabel Puig tuviera razón. No sobre su dignidad, que a Clara no le preocupaba, sino sobre el hecho más simple y aterrador de que los sábados de Ethan Cole se habían convertido en la forma alrededor de la cual organizaba todo lo demás, que horneaba sus mejores hogazas los sábados por la mañana, que había empezado a escuchar el sonido particular de su caballo en el camino, que el tarareo había vuelto no solo como un hábito, sino como algo que se sentía cercano a lo que significaba la palabra alegría. Y la alegría, Clara Whitmore había aprendido a un costo que todavía estaba pagando, era lo más peligroso que una mujer en su posición podía permitirse. Ese sábado, lo dejó sentarse en el porche como de costumbre, sacó el pan como de costumbre, sirvió el café como de costumbre, y luego se sentó, miró la veta de la madera del porche y dijo, «La gente está hablando de que vienes aquí». Él no respondió de inmediato. Podía sentirlo mirando el lado de su cara. «Me imaginé que lo harían», dijo. «Va a ponerme las cosas difíciles», dijo ella. «La gente de este pueblo tiene memoria larga y caridad corta, y no necesitan muchas razones para...». Se detuvo, apretó los labios. «He trabajado muy duro para mantener las cosas en equilibrio aquí, para ser vista de cierta manera». «¿Qué manera es esa?». Ella lo miró entonces. «Respetable», dijo. «Autosuficiente, no una mujer que necesite que la cuiden». Ethan sostuvo su taza de café con ambas manos y miró hacia el patio. «¿Y mi presencia aquí amenaza eso?». «Lo complica», dijo ella con cuidado. Él se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «Señora Whitmore, seré honesto con usted. No estoy aquí porque esté buscando algo en particular de usted. Estoy aquí porque su pan es lo mejor que he comido en años, y porque sentarme en este porche un sábado por la mañana es la primera vez en más tiempo del que puedo recordar que he sentido que estaba en algún lugar en lugar de solo pasar por algún lugar». Hizo una pausa. «Pero entiendo que su situación es suya para manejarla, y no la haré más difícil para usted de lo que ya es». La honestidad de aquello casi la deshizo. No estaba acostumbrada a una honestidad que no quisiera nada a cambio. Miró sus manos alrededor de su taza de café. «No le estoy pidiendo que deje de venir», dijo, lo que la sorprendió porque había estado preparándose para pedir exactamente eso. «De acuerdo», dijo él. «Solo le estoy diciendo cuál es la situación». «Entiendo la situación», dijo él. Se sentaron en silencio por un rato y luego él dijo muy bajo, «Está tarareando de nuevo». Y ella se dio cuenta de que lo estaba haciendo, esa cosa de 3 notas sin nombre, baja en su pecho. Sintió que su cara se calentaba y él estaba sonriendo al patio, no a ella, dándole el espacio para tener ese momento en privado. «Se lo dije», dijo ella, «es una costumbre». «Sí», dijo él, «pero se detuvo por un tiempo y ahora ha vuelto. Solo me di cuenta». Clara Whitmore miró a Ethan Cole por un largo momento. Miró la forma en que sostenía su taza de café. Miró la forma en que no se había movido para llenar el espacio entre ellos. Miró el sombrero que descansaba en su rodilla, que se había quitado antes de sentarse, porque tenía modales o había aprendido a fingirlos, y todavía no había descubierto cuál era, pero empezaba a pensar que podría serlo primero. «Señor Cole», dijo ella. «Señora, ¿qué le pasó a su hermano?». Era una prueba. No estaba del todo segura de qué estaba probando. Observó su rostro. Él se quedó en silencio por un momento que tuvo peso. «Confió en los hombres equivocados», dijo al fin. «Perdió su tierra, su sustento. No tenía a dónde ir después de eso y no sabía cómo pedir ayuda». Ella se quedó con eso. «Lo siento», dijo. «Pasé 2 años buscando a los hombres que lo hicieron», dijo él. «Los encontré. No cambió lo que le pasó a mi hermano, pero significó que no podrían hacérselo al siguiente hombre». La miró fijamente. «Algunas cosas no se pueden deshacer.
Solo puedes asegurarte de que no sigan sucediendo. Clara se quedó en silencio. El viento se movió por el patio. En algún lugar de la calle, una puerta se cerró de golpe. ¿Por qué me cuenta eso?, dijo ella. Porque preguntó por mi hermano, dijo él. Y no miento a la gente que me hace preguntas honestas. Ella le sostuvo la mirada por un momento. Luego volvió a mirar su café. El pan está bueno hoy, dijo. El pan siempre está bueno, dijo él, y ella lo sintió de nuevo. Esa cosa para la que no tenía nombre, el cambio en la temperatura de una habitación que ha estado fría durante mucho tiempo, cuando algo cálido entra y se queda. No lo examinó. En su lugar, trajo una segunda taza de café y se sentaron en el porche hasta que la luz cambió. Y Clara Whitmore tarareó sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, 3 notas que se repetían con pequeñas variaciones. Un sonido que vivía en su caja torácica y no en su memoria, moviéndose a través del frío aire de Wyoming, como algo que finalmente había encontrado el camino de regreso desde un lugar muy lejano. El problema de dejar que el calor vuelva a una casa fría es que olvidas por un rato lo difícil que fue sobrevivir al frío. Y luego el invierno te lo recuerda, el invierno. Fue que una mañana de miércoles, 3 semanas después de iniciado noviembre, cuando Mabel Puit dejó de fingir que su preocupación era personal y la hizo pública. Clara se enteró de segunda mano, como se enteraba de la mayoría de las cosas en Ridgeline, a través del particular silencio que se formaba a su alrededor cuando entraba en una habitación donde la gente acababa de estar hablando. Se había vuelto buena leyendo ese silencio. Tenía su propio vocabulario. La esposa del tendero, Janet Oakes, fue quien finalmente se lo dijo directamente. Porque Janet era una mujer decente que creía que las malas noticias entregadas con amabilidad seguían siendo mejores que las malas noticias entregadas por emboscada. Llegó a la puerta trasera de Clara un miércoles por la tarde con un frasco de sus melocotones en conserva, y esa mirada particular en su rostro, cuidadosa, de disculpa, que Clara había aprendido que significaba que algo se avecinaba. Deberías saber, dijo Janet, de pie en el porche con los melocotones en ambas manos, que Mabel habló con el reverendo Howell. Clara se quedó en el umbral y esperó. Dijo que estaba preocupada por ti, por tu situación con el vaquero de Henderson. Janet miró el frasco de melocotones. El reverendo planea hacer una visita. Clara se quedó en silencio un momento. ¿Cuándo? El domingo, tal vez después del servicio. Janet finalmente levantó la vista. Le dije a Mabel que se estaba buscando problemas. Quiero que lo sepas. Lo sé, dijo Clara. Gracias, Janet. Tomó los melocotones, cerró la puerta, se quedó en la cocina con el frasco en las manos y sintió la familiar compresión en su pecho, la que había aprendido a reconocer como la sensación de un mundo que ya había decidido lo que se le permitía hacer, apretando su agarre. No tarareó esa tarde. Llegó el sábado y Ethan llegó con él. Y Clara tomó una decisión antes de que él siquiera llamara. No le iba a contar sobre el reverendo Howell, ni sobre Mabel Puit, ni sobre la conversación que Janet le había transmitido. Había estado manejando las opiniones de este pueblo durante 3 años sin la ayuda de nadie, y no iba a empezar a representar sus problemas para una audiencia ahora, ni siquiera para una audiencia de uno que se había mostrado, en todas las formas que podía medir, genuina y silenciosamente de su lado. Él trajo leña, ella no se lo había pedido. Salió al oír sus botas en el porche y lo encontró apilando troncos partidos contra el costado de la casa. Lo hacía con la eficiencia metódica de un hombre que ha hecho esto 1000 veces, y su primera reacción fue irritación. La particular irritación de una mujer autosuficiente a la que le han dado algo que necesitaba sin tener que pedirlo. Y su segunda reacción, siguiendo inmediata e incómodamente a la primera, fue que quería llorar, lo cual no haría y no hizo, pero el deseo estaba allí y lo notó. No tenías que hacer eso, dijo ella. Lo sé. Él no dejó de apilar. Henderson está sacando más de lo que necesita del pasto norte. Dijo que podía traer lo que quisiera. Ese no es el punto. Se detuvo entonces y la miró directamente, de la manera en que lo hacía cuando pensaba que ella estaba diciendo una cosa y queriendo decir otra.
¿Cuál es el punto, señora Whitmore? Ella le sostuvo la mirada. El punto es que me las arreglo bien. Sé que te las arreglas bien, dijo él. Eso no significa que arreglárselas bien sea lo mismo que tener suficiente leña. Ella abrió la boca y luego la cerró, porque no había argumento en contra de eso. No uno que no fuera simplemente orgullo disfrazado de principio. Y ella había estado intentando durante 3 años, distinguir entre los dos. Gracias, dijo, lo que todavía le costó algo, pero menos que la primera vez. De nada, dijo él, y recogió el último tronco y lo puso en la pila. Luego se volvió hacia ella. ¿Estás bien? Pareces haber estado cargando algo más pesado de lo habitual. Estoy bien. Él la miró por un momento. Pudo sentir que él decidía si insistir o no, y apreció, como había llegado a apreciar, que tomara la decisión correcta. De acuerdo, dijo. Entonces me gustaría un poco de tu pan si lo tienes, y tal vez podrías contarme cómo te fue la semana. Casi dijo que estuvo bien. La misma respuesta refleja que daba a todo. La que se había vuelto tan automática que a veces no estaba segura de si era una mentira o solo un hábito que había sobrevivido a su propósito. En cambio, dijo, entra, entonces. Se sentaron en la mesa de su cocina, lo cual era nuevo. Él no había estado adentro antes, solo en el porche, y ella lo vio observar la cocina con ese tipo de mirada que no se convierte en comentario. Él notaba cosas, podía verlo en sus ojos, pero no representaba su observación, y ella respetaba eso. Puso el pan sobre la mesa, sirvió el café y se sentó frente a él. Y dijo, sin planearlo del todo, el reverendo Howell va a hacerme una visita. Ethan dejó su taza de café. Por mi culpa. No era una pregunta. Ella asintió. Clara, dijo él, y fue la primera vez que usó su nombre de pila, y ambos lo notaron. Un pequeño cambio, una puerta abriéndose media pulgada. Si mi venida aquí está haciendo tu vida más difícil, necesito que me lo digas, no que lo manejes a mi alrededor. Dímelo. Te lo estoy diciendo ahora. Me estás contando lo del reverendo, dijo él. Eso es diferente a decirme lo que quieres. Ella miró la mesa. No sé lo que quiero, dijo. Sé lo que debería querer, que es no ser el tema de la mitad de las conversaciones en este pueblo. Sé lo que debería hacer, que es probablemente decirte que has sido una amabilidad y una ayuda, y que el acuerdo comercial ha llegado a su fin natural. Se detuvo. Pero, dijo él, ella lo miró, pero arreglaste la barandilla de mi porche sin que te lo pidieran, y trajiste de vuelta el paño de cocina, lavado y doblado, y trajiste leña sin convertirlo en un acto de caridad. Y no he... Se detuvo de nuevo. No he tenido a nadie en mi cocina en 3 años que no estuviera aquí para entregar lástima. Ethan se quedó en silencio. Miró sus manos sobre la mesa. No te estoy compadeciendo, dijo. No creo haberte compadecido nunca. Eres la persona menos digna de lástima que he conocido en mucho tiempo. El pueblo no lo ve así. El pueblo, dijo él con cuidado, ve a una viuda sola y asume que sola significa rota. Y si un hombre se acerca, asumen que se está aprovechando de alguien que ya han decidido que no puede valerse por sí misma. La miró a los ojos. Pero tú y yo sabemos que eso no es lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí, señor Cole? Lo dijo en voz baja, no como un desafío, sino como una pregunta real, del tipo que ya no le hacía a nadie porque había dejado de creer que las respuestas serían honestas. Él le sostuvo la mirada por un largo momento. Supongo que algo para lo que no he tenido nombre en mucho tiempo, dijo. Y no voy a presionar más allá de lo que estés lista, pero tampoco voy a fingir que no está ahí. Clara Whitmore se sentó frente a Ethan Cole en su cocina, con el café enfriándose entre sus manos, y sintió el cuidadoso andamiaje que había construido a su alrededor durante 3 años moverse, como una casa que ha encontrado sus cimientos de nuevo después de una larga temporada de asentamiento. No se cayó, solo se movió, y a veces, moverse era más aterrador que caer. Termina tu pan, dijo, y luego veremos lo del domingo.
El reverendo Howell llegó el domingo por la tarde, como estaba previsto, con el sombrero en las manos y su preocupación pastoral dispuesta en sus rasgos. Como un hombre que había practicado esta expresión particular y estaba bastante satisfecho con el resultado. No era un hombre cruel, eso era casi peor, pensó Clara, porque la crueldad era fácil de rechazar. La amabilidad que venía envuelta en un ultimátum requería un tipo diferente de coraje. Clara, dijo, acomodándose en la silla que ella le ofreció, porque había sido criada con modales, incluso si Ridgeline no había sido criado para merecerlos. Quiero hablar contigo de amigo a amigo. De acuerdo, dijo ella. La gente de esta congregación se preocupa por ti. La gente de esta congregación está interesada en mí, dijo ella agradablemente. Eso no es exactamente lo mismo. El reverendo Howell se aclaró la garganta. El vaquero de Henderson ha estado aquí varias veces. Lo ha estado. Clara, quiero que pienses en lo que eso dice de tu reputación, de lo que Thomas habría... No lo haga, dijo ella. Su voz se mantuvo nivelada. Sus manos bajo la mesa se quedaron quietas. No meta a Thomas en esto, reverendo. Usted no conoció a Thomas lo suficiente como para hablar por él, y yo lo conocí lo suficiente como para saber que no querría que su nombre se usara como una cerca para mantenerme encerrada. La expresión del reverendo cambió, no con malicia, sino con la particular recalibración de un hombre que había esperado una conversación más fácil. No estoy tratando de encerrarte, estoy tratando de protegerte. ¿De qué? ¿De un hombre que nadie conoce? ¿De habladurías que podrían dañarte? Las habladurías ya están ocurriendo, dijo ella. Comenzaron antes de que el señor Cole pusiera un pie en mi porche. Comenzaron el mes después de la muerte de Thomas, cuando no me derrumbé como el pueblo esperaba. Y no han parado desde entonces. Cruzó las manos sobre la mesa. Si van a hablar de mí, independientemente de lo que haga, me gustaría al menos estar haciendo algo que valga la pena comentar. El reverendo la miró fijamente. Clara, aprecio su visita, dijo ella poniéndose de pie. De verdad, y entiendo que tiene buenas intenciones, pero el señor Cole no ha hecho nada impropio y yo no he hecho nada impropio. Y voy a pedirle que lleve ese mensaje de vuelta a quien quiera que lo haya enviado, porque sospecho que la preocupación, en este caso, viajó cuesta abajo desde una fuente que no es tan pura como la pastoral. El reverendo Howell se fue. Clara se quedó en su cocina, apoyó ambas palmas en la mesa y respiró lentamente por la nariz. Luego comenzó a preparar el pan para el sábado. Lo que no esperaba, lo que no había calculado en ninguna versión de su planificación, fue lo que sucedió en la propiedad de los Henderson el jueves. Se enteró por Janet Oakes de nuevo, en la tienda. Había habido una confrontación. 3 hombres del pueblo. No obtuvo todos los nombres, pero sí 2 de ellos, y uno era el esposo de Mabel Pitt, lo que explicaba varias cosas. Habían ido a la propiedad de los Henderson y habían tenido unas palabras con Ethan Cole. Janet no sabía exactamente qué se dijo. Sabía que Ethan Cole no había lanzado un puñetazo, lo que los hombres aparentemente esperaban, ya que les habría dado una razón más clara para que lo echaran del condado. Sabía que él se había mantenido firme, había hablado en voz baja y no les había dado lo que querían. Lo sabía porque el propio Henderson se lo había dicho a su esposa, y su esposa se lo había dicho a Janet, que Ethan Cole había entrado después y había trabajado el resto de su turno sin decir una palabra al respecto a nadie. Clara se quedó en medio de la tienda general con un rollo de tela de calicó en los brazos, y sintió algo para lo que no estaba preparada a moverse a través de ella como una corriente. Se fue a casa, dejó la tela sobre la mesa, se quedó en la cocina durante mucho tiempo. Pensó en un hombre que había sido confrontado por 3 extraños en su nombre y no se lo había dicho. Lo había absorbido, no había dicho nada y había vuelto el sábado como siempre. Por su pan, por el porche, por el tarareo de 3 notas que no podía evitar a su alrededor. Pensó en el costo de ese tipo de dignidad silenciosa, que entendía mejor que la mayoría porque ella misma lo había estado pagando durante 3 años. Pensó en lo que significaba que estuviera enojada con él por no decírselo, y en lo que significaba que debajo del enojo
Hubiera algo que se sentía peligrosamente cercano a la palabra gratitud, y debajo de la gratitud había algo que aún no estaba lista para nombrar. Pero estaba allí, y había estado allí por más tiempo del que quería admitir. El sábado por la mañana, estaba en la cocina antes del amanecer. El pan que preparó esa mañana fue el mejor que había hecho en años. Lo supo en el momento en que la masa se unió bajo sus manos, elástica y viva. La masa madre haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Y la trabajó con una precisión y un cuidado que tenían algo casi ceremonial, porque había decidido algo en el largo silencio entre el jueves y el sábado por la mañana. Y la decisión se había asentado en su pecho, con el peso particular de las cosas que son verdaderas. Llegó a su hora habitual, botas en el porche, golpe en la puerta. Ella abrió antes de que pudiera llamar por segunda vez. Él miró su rostro y leyó algo en él que lo hizo quedarse quieto. ¿Te enteraste? Dijo. No era una pregunta. ¿Por qué no me lo dijiste? Él le sostuvo la mirada. Porque no era tu problema para cargar. Vinieron a por ti por mi culpa. Vinieron a por mí porque han decidido que necesitas protección de ti misma, dijo él. Y no estoy de acuerdo con esa evaluación y se lo dije. ¿Qué les dijiste exactamente? Él casi sonrió, esa pequeña sonrisa en la comisura de su boca que ella había aprendido a observar. Les dije que una mujer adulta que hornea su propio pan, paga sus propias deudas y mantiene su propia casa, no requiere que 3 hombres a caballo gestionen su calendario social. Clara lo miró. Algo subió por su garganta que podría haber sido una risa y podría haber sido algo completamente diferente. ¿Dijiste eso? Palabras a ese efecto. Ella se apartó del umbral. Entra, Ethan. Él entró. Se sentó en la mesa de la cocina. Ella puso el pan entre ellos, sirvió el café y se sentó frente a él. Y ninguno de los dos dijo nada por un momento. Y la cocina estaba cálida y el pan era el mejor que había hecho en años. Y afuera, Ridgeline estaba haciendo lo que fuera que Ridgeline iba a hacer. Y nada de eso, por primera vez, se sentía como lo más importante en la habitación. No van a parar, dijo ella. No, asintió él. Van a seguir encontrando formas de hacer esto difícil. Probablemente, dijo él. ¿Y todavía vas a venir los sábados? Él la miró fijamente. Si tú quieres que venga. Ella tomó su café, miró la veta de la mesa, lo dejó. Anoche horneé una hogaza a las 3 de la mañana. Dijo. No porque lo necesitara, sino porque no podía dormir. Y levantarme a hornear era lo único que tenía sentido. Y mientras trabajaba la masa, estaba tarareando. Y entonces me di cuenta de por qué estaba tarareando. Se detuvo. ¿Por qué? Dijo él en voz baja. Ella lo miró. Porque ibas a venir por la mañana, dijo. Y eso fue suficiente para hacer el silencio soportable. Ethan Cole se sentó muy quieto frente a ella. El tipo de quietud que no era ausencia, sino presencia total, cuidadosa y real. Clara, dijo él. No digas nada fácil, dijo ella. No me interesa lo fácil. No iba a hacerlo, dijo él. Y luego, después de un momento, he estado en Henderson's 3 semanas, y cada mañana que me despierto, pienso en tu pan y en tu porche y en ese sonido que haces. Y creo que podría quedarme en un solo lugar de nuevo. No pensé que podría después de mi hermano, después de todo. Miró sus manos sobre la mesa. Eso me asusta un poco. Bien, dijo ella. Él levantó la vista. Bien, a mí también me asusta, dijo ella. Y he estado asustada sola durante 3 años. Es mejor estar asustada con alguien que al menos lavó el paño de cocina. Él sonrió entonces, plenamente, y le cambió toda la cara. Y Clara Whitmore, que se había enseñado a sí misma a no conmoverse por muchísimas cosas, lo sintió moverse a través de ella como la primera mañana cálida después de un invierno muy largo. Súbito y real y no del todo seguro, y completamente valioso. Ahora come tu pan, dijo. Es el mejor que he hecho en años, y no voy a dejar que se enfríe mientras nos sentamos aquí asustados juntos. Sí, señora, dijo él. Y afuera, Ridgeline siguió hablando, y adentro, ninguno de los dos estaba escuchando ya.
Lo que pasa con un pueblo que ya se ha formado una opinión sobre ti es que no necesita nuevas pruebas. Solo necesita una nueva ocasión. La ocasión llegó un martes, la primera semana de diciembre, cuando Clara entró en la tienda general y encontró a 4 mujeres reunidas en el mostrador de telas. Estaban en esa disposición particular, que significaba que la conversación había sido buena antes de que ella llegara y ahora estaba suspendida, esperando a que se fuera para poder reanudarse. Las reconoció a todas. Les había cosido botones en los abrigos de sus maridos. Les había vendido pen para sus mesas dominicales. Sabía los nombres de sus hijos. Dejó su cesta en el mostrador, pidió harina y sal y no les dio nada. Ni un respingo, ni una mirada, ni la satisfacción de saber que habían logrado algo. El tendero llenó su pedido sin mirarla a los ojos, lo que le dijo que la conversación también había estado ocurriendo aquí, no solo en el mostrador de telas, y que había estado ocurriendo durante el tiempo suficiente como para que incluso él hubiera tomado partido. Pagó, recogió su cesta, caminó hacia la puerta. «Es una pena», dijo una de las mujeres de detrás de ella. Ni fuerte ni bajo, calibrado perfectamente para que Clara lo oyera y para que nadie fuera responsable. Una mujer de su edad haciendo un espectáculo. Clara dejó de caminar. Toda la tienda se quedó quieta. Se quedó con la mano en el marco de la puerta y tomó una decisión en el espacio de 2 segundos. Sabía que estaría orgullosa de ella o la lamentaría durante mucho tiempo. Luego se dio la vuelta. «¿Un espectáculo?», dijo. Su voz era uniforme. «Vendo pan, señora Carver. Me siento en mi porche. Bebo café con un hombre que arregla cosas rotas, dice lo que piensa y no envía a otros 3 hombres por delante para hacer lo que él tiene miedo de hacer». Las miró a cada una por turno, con la mirada cuidadosa y deliberada de una mujer que ha terminado de ser invisible. Cuando eso se convierte en un espectáculo, creo que el problema no es el espectáculo, es el público. Salió. Sus manos temblaban cuando llegó a la carretera, pero temblaban como tiemblan las manos después de haber hecho algo que había que hacer. No por miedo, por la fuerza de ello. Estaba a mitad de camino a casa cuando oyó botas en la carretera detrás de ella. Se giró y era Ethan. Había estado saliendo de la ferretería al otro lado de la calle. Le había visto salir de la tienda general. Había leído algo en su forma de caminar. Ella no sabía qué. No era consciente de caminar de ninguna manera en particular. Y él había cruzado la calle sin dudarlo. «Clara, estoy bien», dijo ella automáticamente. «Sé que estás bien», dijo él, poniéndose a su lado sin hacer un espectáculo de ello. «Siempre estás bien. Eso no es lo que pregunté». «No preguntaste nada. Estaba a punto de hacerlo». Ella miró al frente. «Le dije a Mary Carver que el problema con el espectáculo es el público». Hubo una pausa. «¿Delante de testigos?» «4 de ellos». Él se quedó en silencio un momento. Luego, «Bien». Ella lo miró de reojo. «¿Crees que estuvo bien?» «Creo que has estado tragando cosas durante 3 años que habrían ahogado a una persona menor», dijo él. «Creo que el hecho de que lo dijeras en voz alta, en público, a la cara de alguien en lugar de a tu masa de pan, es algo digno de mención». Ella dejó de caminar. Él se detuvo a su lado. Se quedaron en medio de la carretera, en el frío aire de diciembre, y ella lo miró. Sintió el complicado movimiento interno de una mujer que está siendo vista claramente por otra persona por primera vez en más tiempo del que puede recordar con claridad, y que aún no está segura de si eso es un alivio o un peligro. «Me estabas observando», dijo. «Estaban al otro lado de la calle», dijo él. «No te estaba observando. Te vi. Hay una diferencia». «Observar significa que estaba esperando algo», dijo. «Ver significa que no pude evitarlo». Clara Whitmore se quedó en la carretera en Ridgeline, Wyoming, y sintió algo que no había sentido en 3 años moverse en su pecho. No romperse, no colapsar, sino abrirse. Como una ventana se abre después de un largo invierno, con cuidado, 1 pulgada a la vez, dejando salir el frío y entrar lo que fuera más cálido. «Acompáñame a casa», dijo. «Sí, señora», dijo él. La acompañó a casa.
Se quedó en el porche hasta el anochecer. Hablaron de su hermano más de lo que lo había hecho antes. ¿Cómo se llamaba Daniel? ¿Cómo había sido el tipo de hombre que reía fácilmente y confiaba demasiado? ¿Y cómo los hombres que le habían quitado su tierra lo habían hecho con papeleo y paciencia, dos firmas falsificadas y un gravamen que no debería haber existido? Y para cuando Daniel entendió lo que había sucedido, ya estaba legalmente hecho. Ethan había pasado 2 años desentrañándolo, aprendiendo más sobre registros de tierras, escrituras y secretarios de juzgado de lo que jamás había querido saber, hasta que entendió exactamente cómo se había hecho y pudo demostrárselo al tasador del condado. ¿Fueron a la cárcel?, preguntó Clara. Uno sí, dijo él. Los otros dos abandonaron el territorio antes de que pudiera terminar de construir el caso. Pero la tierra volvió al patrimonio de Daniel. Una pausa. No es que le sirviera de mucho para entonces. Ella se quedó en silencio. ¿Qué le sirvió? Ethan miró sus manos sobre sus rodillas. Saber que a alguien le importaba lo suficiente como para luchar por ello. Dijo. Me dijo eso cerca del final, que importaba menos cuál fuera el resultado y más que alguien siguiera luchando. Clara se quedó con eso por un momento. Aprendiste mucho sobre cómo los hombres roban tierras. Lo hice. Escrituras falsificadas, gravámenes fraudulentos. Lo dijo lentamente, algo dando vueltas en su mente. Podrías reconocerlo si lo vieras de nuevo. Él la miró. ¿Qué me estás preguntando? Ella negó con la cabeza. Nada todavía. Pero el pensamiento estaba allí, preciso y específico, y lo archivó como archivaba todo lo que importaba. No en papel, sino en el fondo de su mente, donde las cosas esperaban hasta que él estuviera lista para ellas. Lo que no le había dicho a Ethan, no le había dicho a nadie, era que hacía 3 semanas había encontrado algo en la casa de su abuela que no sabía que estaba allí. Había estado moviendo una tabla suelta del suelo en el dormitorio trasero, la que había traqueteado desde el verano y que había estado posponiendo arreglar porque estaba posponiendo todo lo que no tenía que ver con el pan o el alquiler. Debajo de la tabla, en una caja de lata que una vez había contenido las agujas de coser de su abuela, había encontrado una escritura de propiedad. La escritura de propiedad de su abuela, que cubría no solo la casa y su pequeño lote, sino 40 acres de pasto que corrían hacia el este a lo largo del arroyo. 40 acres que Clara no sabía que pertenecían a su familia. 40 acres que, según la escritura, nunca habían sido transferidos o vendidos correctamente. 40 acres que, según el registro de tierras del condado que había solicitado discretamente a la oficina del tasador hacía 3 semanas, estaban actualmente listados bajo el nombre de un hombre llamado Aldis Greer, un agente de tierras de Cheyenne que había estado expandiendo sus propiedades en el condado durante los últimos 4 años, con una velocidad y una uniformidad que a Clara, que había llevado los libros del rancho de Thomas y entendía los números mejor que la mayoría de la gente en Ridgeline, le parecieron profundamente interesantes. Todavía no se lo había dicho a Ethan. Todavía estaba construyendo la imagen y no quería entregarle a alguien algo a medio terminar y pedirle que la ayudara a llevarlo. Había aprendido esa lección particular de la manera difícil, de un marido que había entregado cosas a medio terminar a las personas equivocadas y había terminado con pagarés y una tumba prematura. Pero estaba pensando en ello cuando se fue a dormir esa noche y pensando en ello cuando se despertó antes del amanecer. Y el pensamiento tenía una forma ahora, una dirección. Y por primera vez en 3 años, lo que estaba trabajando no se sentía como supervivencia. Se sentía como una lucha. El segundo giro vino de una dirección que Clara no había anticipado, que era la única forma en que los giros que valen la pena siempre llegan. Su nombre era Roy Greer. Era el hermano menor de Aldis Greer y llegó a Ridgeline un jueves por la mañana. Se presentó en la tienda general como un agrimensor que realizaba evaluaciones de rutina para el condado. Era una mentira tan suavemente entregada que habría convencido a Clara por completo si no hubiera estado ya mirando el nombre Greer en un contexto muy diferente durante 3 semanas. Se enteró de Roy Greer de la misma manera que se enteraba de todo,
a través de Janet Oakes, quien se había convertido, lo supiera o no, en la fuente de inteligencia más confiable de Clara. «Hombre nuevo en el pueblo», dijo Janet, apareciendo en la puerta trasera de Clara un jueves por la tarde con un frasco de mantequilla de manzana y la mirada de alguien que entrega noticias que cree que pueden ser significativas sin estar segura de por qué. Dice que es del agrimensor del condado. Estaba preguntando en la tienda sobre propiedades a lo largo del arroyo este. Las manos de Clara se detuvieron en el pan que estaba formando. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo amistoso, dijo Janet. Solo generales. ¿Quién posee qué por esa zona? Si ha habido algún cambio en los últimos años. Hizo una pausa. Preguntó por esta casa. Clara levantó la cabeza. ¿Preguntó específicamente por esta casa? Sobre la propiedad de tu abuela, dijo Janet. No usó esas palabras, pero las preguntas apuntaban en esta dirección. Después de que Janet se fue, Clara se sentó en la mesa de su cocina con la escritura de propiedad frente a ella y el registro del condado al lado, y pensó muy cuidadosamente durante mucho tiempo. Luego volvió a poner ambos documentos en la caja de lata y la puso en un lugar diferente al del suelo, porque el suelo era ahora un lugar que un hombre llamado Roy Greer podría pensar en buscar. Fue a la propiedad de los Henderson a la mañana siguiente. Nunca antes había estado en la propiedad de los Henderson. No tenía ninguna razón para ir, y había al menos 3 razones para no hacerlo, empezando por cómo se vería y terminando con su orgullo, que era un impedimento genuino, incluso cuando sabía que lo era. Pero el orgullo era una herramienta, no un principio, y le quedaba suficiente principio para saber la diferencia. Así que ensilló la vieja yegua que mantenía por necesidad más que por afecto y cabalgó las 4 millas hacia el norte. Y le preguntó al primer peón que vio dónde estaba trabajando Ethan Cole. Él salió del granero, la vio a caballo y toda su cara cambió. No dramáticamente, solo de la pequeña y precisa manera en que su cara cambiaba cuando algo le importaba. Un cambio alrededor de los ojos, una quietud. «Clara», dijo. «¿Qué pasa?» «No pasa nada», me dijo ella. «Necesito decirte algo», y no quería esperar hasta el sábado. Él la ayudó a bajar del caballo, lo cual ella le permitió porque no había ningún argumento práctico en contra. Se alejaron del granero a donde nadie pudiera oírlos fácilmente. Y ella le contó todo: la tabla del suelo, la escritura, los 40 acres, el registro del condado y el nombre de Aldis Greer. Los resultados de la inspección, que mostraban la tierra registrada a nombre de Greer, con una fecha posterior a la escritura de su abuela por solo 8 meses. Lo que significaba que si la transferencia había sido legal, habría un rastro de papel. Y si había un rastro de papel, estaría en el juzgado del condado en Cheyenne. Le contó sobre Roy Greer en el pueblo. Cuando terminó, Ethan se quedó en silencio por un momento que contenía mucho pensamiento. «La tierra es tuya», dijo. «Si la escritura es anterior a su registro y no hay una transferencia legítima registrada, la tierra es tuya». «Lo sé», dijo ella, «pero saber y probar son cosas diferentes». «Lo sé mejor que la mayoría», dijo él. Ella lo vio pensar. Roy Greer no es un agrimensor del condado. El condado no envía agrimensores a preguntar a los dueños de tiendas generales sobre propiedades familiares específicas. «No», dijo ella, «está aquí porque alguien le dijo a Aldis Greer que podría aparecer una escritura». «¿Quién sabía de la escritura?» «Nadie», dijo ella. «No se lo dije a nadie, pero solicité el registro del condado a la oficina del tasador hace 3 semanas. Y si Aldis Greer tiene una relación con esa oficina, entonces sabría que alguien había estado haciendo preguntas». Ethan terminó. Se miraron el uno al otro. «Se va a mover rápido», dijo Ethan. «Si sabe que has estado mirando los registros, va a intentar adelantarse a lo que sea que estés construyendo». «Lo sé», dijo Clara. «Por eso vine hoy». Él la miró fijamente. «¿Qué necesitas?» «Necesito a alguien que sepa cómo funciona este tipo de fraude», dijo ella. «Desde adentro. Que sepa cómo es el papeleo y dónde suelen ocurrir las falsificaciones. Y qué requiere una transferencia legítima en comparación con lo que una fraudulenta omite».
Sé todo eso, dijo él. Sé que lo sabes, dijo ella. Por eso estoy aquí y no en ningún otro lugar. Algo pasó por su rostro. No pudo nombrarlo con precisión, pero estaba en el vecindario de la conmoción. La expresión de un hombre a quien se le ha confiado algo real por alguien que no da su confianza fácilmente y sabe lo que eso cuesta. Hay un juzgado en Cheyenne, dijo él. Lo hay. Y una oficina del tasador del condado con registros que se remontan a 30 años. Y tengo la escritura original de mi abuela con su firma, dijo ella. Y una fecha que precede al papeleo del hermano de Roy Greer por 8 meses. Clara, él le sostuvo la mirada. Si tiramos de este hilo, no solo serán Mabel Puig y el reverendo Howell y 3 hombres a caballo en la puerta de Henderson. Esto es diferente. Aldis Greer tiene dinero y alcance, y ha estado en esto durante años. Lo sé, dijo ella. Podría ponerse feo. Ethan, dijo ella su nombre con una firmeza particular. Mi abuela construyó esa casa. Mi abuela trabajó esa tierra. Fue tomada con una pluma y un trozo de papel y un secretario de juzgado que o no miró con atención o le pagaron para que no lo hiciera. Y he estado viviendo en esa casa y pagando deudas que nunca deberían haber sido mi responsabilidad. Y me las he arreglado bien. Le sostuvo la mirada. Estoy harta de arreglármelas bien. Quiero lo que es mío. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de 3 años de pan y deudas y de arreglárselas, de tarareos de 3 notas y cocinas frías, de escalones de porche y paños de cocina lavados y leña y café, enfriándose entre 2 personas aprendiendo cómo se sentía la palabra confianza cuando se construía con algo real. De acuerdo, dijo Ethan. De acuerdo, dijo ella. Necesitaré ver la escritura y el registro del condado. Los traeré el sábado. Él asintió. Luego, algo cambió en su expresión, algo cuidadoso y deliberado, y dijo, Roy Greer preguntó en la tienda por tu casa hoy. Lo sé. Podría venir a la propiedad. Es bienvenido a llamar a mi puerta, dijo ella. La abriré. Ethan la miró por un largo momento. ¿No le tienes miedo? Tengo miedo de muchas cosas, dijo ella. Él no es una de ellas. Recogió las riendas de su yegua. Las cosas a las que les tengo miedo son las que valen la pena temer. Hombres como Roy Greer son solo obstáculos. He estado sorteando obstáculos toda mi vida. Puso el pie en el estribo, se subió y lo miró desde la silla. Él la estaba mirando como la había mirado en su porche ese primer sábado, cuando ella había dicho que el silencio era demasiado ruidoso y él había asentido como si ella hubiera dicho algo que tenía completo sentido. Con una plenitud de atención que todavía, incluso ahora, la pillaba desprevenida. «Sábado», dijo ella. «Sábado», dijo él. Cabalgó de regreso hacia Ridgeline y no miró atrás, porque ya sabía que él la estaba viendo irse, y eso era suficiente. Lo que no sabía, lo que no podría haber sabido todavía, era que cuando llegó a casa, puso a su yegua en el pequeño corral y entró para empezar el pan de la tarde, Roy Greer ya estaba de pie en su porche delantero. Era un hombre grande, más corpulento que su hermano, por lo que había oído, con un traje demasiado bueno para un agrimensor del condado y una sonrisa que solo se movía en la mitad inferior de su rostro. Sostenía su sombrero y sonreía cuando ella dobló la esquina de la casa y lo vio, y algo en su pecho se volvió inmediata y precisamente frío. «Señora Whitmore», dijo, «espero que no le importe que la visite. Mi nombre es Roy Greer. Soy de la oficina del tasador del condado. Esperaba hacerle algunas preguntas sobre su propiedad». Clara lo miró. El traje, la sonrisa que no llegaba a sus ojos, las manos que sostenían el sombrero. Manos grandes, pacientes, las manos de un hombre que se sentía muy cómodo esperando. Pensó en la caja de lata en su nueva ubicación. Pensó en Ethan en el granero a 4 millas al norte y en lo que había dicho sobre moverse rápido. Pensó en la escritura de su abuela, en la fecha y en los 8 meses que la separaban de 40 acres de los que alguien había decidido que no necesitaba saber. «Por supuesto», dijo, y su voz era cálida, fácil y completamente firme.
Entre, señor Greer. Pondré café. Abrió la puerta y lo dejó pasar delante de ella. Lo siguió y cerró la puerta detrás de ellos. Y adentro, Clara Whitmore no tenía miedo en absoluto. Estaba lista. Roy Greer bebió su café como los hombres beben café cuando no están pensando en el café en absoluto, sosteniendo la taza, levantándola a intervalos, dejándola, sus ojos moviéndose por la cocina con la particular paciencia de alguien que cataloga una habitación a la que pretende volver en diferentes circunstancias. Clara se sentó frente a él y mantuvo sus manos visibles, su rostro agradable y su mente corriendo rápido por debajo, como siempre corría cuando estaba resolviendo un problema. Rápida, silenciosa y sin revelar nada en la superficie. La línea de su propiedad corre hacia el este a lo largo del arroyo, dijo él. Mi casa se asienta en el lote que me dejó mi abuela, dijo Clara. Lo hizo simple, deliberado, como si nunca hubiera mirado ninguna escritura más allá de la que cubría la casa. Un lote pequeño, no mucho que inspeccionar. Cierto, cierto. Él sonrió de nuevo. La sonrisa de la mitad inferior. ¿Ha habido alguna duda en la oficina del tasador sobre el límite del arroyo? Un asunto de rutina. Algunas de las descripciones de las escrituras antiguas en este condado se escribieron sin precisión y hemos estado revisando y estandarizando. Eso suena a mucho trabajo, dijo Clara agradablemente. Lo es, asintió él. Su abuela, Margaret Holt, ¿verdad? Presentó su escritura original alrededor de 1851. Clara notó que él sabía el año. No había preguntado. Ya lo sabía. Creo que es correcto, dijo ella, como si no estuviera del todo segura. Falleció antes de que yo tuviera edad para discutir propiedades con ella. Por supuesto. Giró la taza sobre la mesa. ¿Tendría por casualidad algún documento de esa época? Escrituras antiguas, notas de agrimensura, algo de esa naturaleza. Ahí estaba. Clara lo había estado esperando como se espera el golpe que sabes que va a llegar. No temiéndolo, sino siguiéndolo para poder moverte en el momento adecuado. Inclinó la cabeza con la expresión de una mujer que hace todo lo posible por ser útil. Revisé sus cosas cuando me mudé, principalmente artículos del hogar, una Biblia, algunas cartas. Hizo una pausa. No recuerdo haber encontrado nada como una escritura, pero fue un momento difícil, justo después de la muerte de mi esposo. Puede que no haya mirado con atención. Roy Greer la estudió. Ella dejó que la estudiara. Mantuvo su expresión suave y ligeramente incierta. El rostro de una mujer abrumada por el dolor que no había estado prestando mucha atención al papeleo. Si apareciera algo, dijo él, sería importante llevarlo a la oficina del tasador. Los documentos antiguos a veces crean complicaciones con los registros actuales. Querríamos ayudarla a resolverlo. Estoy segura de que sí, dijo Clara cálidamente. Volveré a mirar. Se fue 20 minutos después. Clara se quedó en la ventana y vio su caballo alejarse por el camino. Y en el momento en que dobló la esquina, cruzó hacia la repisa de la chimenea y tomó la caja de lata, que había movido de nuevo esa mañana. Después de decidir que la repisa era mejor que cualquier lugar oculto, porque parecía exactamente lo que era. Una caja de lata con pequeños artículos del hogar, escondida a plena vista. La abrió y miró la escritura adentro. La firma de su abuela, la fecha, la descripción del terreno con el límite del arroyo escrito de puño y letra de su abuela. Roy Greer había venido aquí porque su hermano se había enterado de que alguien estaba haciendo preguntas en la oficina del tasador. Había venido a encontrar la escritura antes de que Clara pudiera usarla. Y se había ido sin ella, creyendo que o no la tenía o no sabía lo que tenía. Tenía tiempo hasta que él informara a Aldis. Le dio 2 días, tal vez 3, antes de que el enfoque cambiara de amistoso a otra cosa. No esperó al sábado. Cabalgó a la propiedad de los Henderson a la mañana siguiente, antes de que amaneciera por completo, lo cual era la primera vez que hacía algo en este pueblo antes del amanecer que no fuera a hornear. Y cuando Ethan salió de la barraca y la vio a caballo en la fría oscuridad, su rostro hizo algo que ella no tuvo tiempo de examinar en ese momento. Vino a la casa, dijo ella. Ethan estaba junto a su estribo en 4 pasos. ¿Estás bien?
Estoy perfectamente bien. Bebió mi café, preguntó si tenía documentos y le dije que no recordaba haber encontrado nada. Se bajó sin esperar ayuda. Sabía el nombre de mi abuela. Sabía el año de la escritura original. Aldis Greer ha estado sentado sobre esta información durante mucho tiempo, Ethan. Ha sabido de esa escritura de tierra al menos tanto tiempo como ha mantenido el registro fraudulento. Ethan se quedó en silencio por un momento. Ha tenido a alguien en esa oficina del tasador todo este tiempo. Eso es lo que pienso. Entonces, cuando solicitaste el registro del condado hace 3 semanas, alguien le informó de inmediato. Terminó ella. Lo que significa que no podemos usar la oficina del tasador. Lo que sea que presentemos allí va directamente a Greer antes de que llegue a cualquier lugar legítimo. Se quedaron en la fría oscuridad y el pensamiento entre ellos era casi audible. Hay una oficina federal de tierras en Cheyenne, dijo Ethan, separada del sistema del condado. Si la escritura original se presentó ante el gobierno territorial antes de que Wyoming tuviera administración de condado, el registro estaría allí, no en la oficina del condado. Clara lo miró. ¿Lo sabes con certeza? La tierra de mi hermano estaba en la misma situación. Registro territorial anterior a los registros del condado. Su voz era cuidadosa, firme. Si tu abuela la registró antes de 1869, el original está en el sistema federal y Aldis Greer no tiene nada que ver con eso. 1851, dijo. Y mi abuela la registró en 1851. El silencio que siguió tuvo la cualidad de algo encajando en su lugar. Él no tiene acceso al registro federal, dijo Ethan. No, dijo Clara, no lo tiene. Y si vamos a la Oficina Federal de Tierras en Cheyenne, evitando directamente el condado, sacamos a su hombre de adentro de la ecuación por completo. Terminó Clara. Lo miró fijamente. ¿Puedes escaparte de Henderson's? ¿Por cuánto tiempo? 3 días, tal vez 4. Él la miró por un momento. ¿Quieres ir a Cheyenne? Quiero ir a Cheyenne, dijo ella, con la escritura, con el registro del condado que muestra el registro fraudulento y con alguien que ya ha hecho esto una vez y sabe exactamente lo que está mirando cuando llega allí. Ethan no dudó. Hablaré con Henderson esta mañana. Ella asintió, comenzó a volverse hacia su caballo. Clara, se detuvo. Confiaste en mí con esto, dijo él. Quiero que sepas que entiendo lo que te costó. Ella se quedó de espaldas a él por un momento. No lo hagas sentimental, dijo. Es una decisión práctica. Tienes habilidades que necesito. Sí, señora, dijo él, y ella pudo oír la pequeña sonrisa en su voz. Le costó algo no darse la vuelta, pero no lo hizo porque había cosas que hacer, y el sentimentalismo era un lujo con el que lidiaría más tarde. Cabalgó a casa y comenzó a hacer pan, porque sus manos necesitaban algo que hacer, y estaba sumida en ello, con harina en los brazos, la masa madre haciendo su trabajo, el tarareo de 3 notas moviéndose por su pecho sin que ella lo quisiera. Cuando llamaron a su puerta principal, que era diferente al golpe de Ethan en la parte de atrás, y sus manos se detuvieron. Se las limpió en el delantal, fue a la puerta principal, la abrió. Aldis Greer en persona estaba en su porche. No lo había visto antes. Se había hecho una imagen de él a partir de documentos, relatos de segunda mano y el traje caro de Roy Greer. Y el hombre en su porche coincidía y superaba esa imagen en todos los sentidos incómodos. Tenía 60 años quizás, con la confianza asentada de un hombre que ha estado obteniendo lo que quería durante el tiempo suficiente como para ya no pensar en la maquinaria de ello. Vestía mejor que nadie en Ridgeline. Le sonrió con toda la cara, lo que de alguna manera era peor que la sonrisa a medias de Roy. Señora Whitmore, dijo, perdóneme por visitarla sin previo aviso. Mi nombre es Aldis Greer. Soy un agente de tierras de Cheyenne y creo que podemos tener algunos intereses superpuestos con respecto a su propiedad. Ella lo miró. Qué interesante, dijo. Entre, señor Greer. Lo dejó entrar, puso café que no tenía intención de beber. Se sentó frente a él y lo escuchó explicar,
con la suave paciencia de un hombre que ha hecho esto muchas veces, que había cierta confusión en los registros del condado con respecto al límite del arroyo este de su propiedad, y que él tenía interés en las parcelas a lo largo de ese arroyo y que podría ser mutuamente beneficioso para ellos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, dijo ella. Estaría dispuesto a compensarla por una transferencia formal, dijo él. Valor justo de mercado por el lote, incluida la casa. Estaría en una posición financiera más sólida, libre de las cargas de mantener una propiedad sola. Hizo una pausa, y la pausa fue cuidadosamente sopesada. Entiendo que sus circunstancias han sido difíciles desde que falleció su esposo. Esto le daría un nuevo comienzo en otro lugar. En algún lugar que no fuera Ridgeline, no la casa que construyó su abuela. En algún lugar que él no hubiera comprado ya. Eso es muy generoso, dijo Clara. Lo dijo como decía todo lo que no sentía, agradablemente, sin calor, sin darle ninguna superficie contra la que presionar. Necesitaré pensarlo. Por supuesto. Dejó una tarjeta sobre la mesa entre ellos. Estaré en Ridgeline por unos días. Le animaría a no esperar demasiado. Este tipo de oferta no se mantiene abierta. Después de que se fue, Clara se sentó en su mesa, miró su tarjeta y sintió la primera amenaza real de miedo moverse a través de ella. No del tipo agudo, no pánico, sino del tipo bajo y frío que llega cuando entiendes el tamaño completo de la cosa a la que te enfrentas. Aldis Greer no había venido aquí en persona porque estuviera preocupado. Había venido porque estaba acelerando. La visita de Roy no le había dado lo que necesitaba, así que ahora el principal había llegado, lo que significaba que el plazo se estaba acortando. Envió un mensaje a Ethan a través del chico de Henderson que venía a comprar pan los jueves. Él estaba en su puerta trasera al anochecer. Le contó sobre Aldis Greer. Él escuchó sin interrumpir, lo que ella había llegado a entender que era como escuchaba cuando las cosas eran serias, completamente quieto, sin que nada se moviera en su rostro excepto los ojos, asimilándolo todo antes de decir algo. Está presionando, dijo Ethan cuando ella terminó. Está asustado, dijo Clara. Si estuviera seguro, dejaría que Roy lo manejara. Vino él mismo porque cree que alguien se está moviendo en su contra y quiere ver la situación directamente. ¿O sabe sobre el viaje a Cheyenne? Ella no había pensado en eso. El peón de Henderson, con el que envié la nota. No creo que el chico dijera nada, dijo Ethan. Pero alguien te vio cabalgar a Henderson's esta mañana. En este pueblo, eso es suficiente. Se miraron a través de la mesa de la cocina. Necesitamos irnos a Cheyenne antes de lo planeado, dijo Clara. Mañana por la mañana, dijo él. Eso es rápido. Él se mueve rápido, dijo Ethan. Ya lo sabemos. Hizo una pausa. Necesitas decirle a alguien de confianza dónde está la escritura, en caso de que algo suceda en el camino. Janet Oakes, dijo Clara de inmediato. Díselo esta noche. No lo escribas, solo díselo. Ella asintió. Luego, algo cruzó su rostro que ella no había visto antes. Una tensión alrededor de la mandíbula, una cualidad de contención, como un hombre que retiene algo con esfuerzo deliberado. ¿Qué?, dijo ella. Hay algo que necesito decirte, dijo él, y debería habértelo dicho antes. Ella se quedó muy quieta. Dímelo. Él miró sus manos sobre la mesa. Aldis Greer. Conozco ese nombre. No por tu situación, de antes. La miró. Dos de los tres hombres que tomaron la tierra de mi hermano. Los que abandonaron el territorio antes de que pudiera terminar de construir el caso. Le sostuvo la mirada. Uno de ellos presentó papeleo bajo un nombre diferente, pero el método era el mismo. La transferencia falsificada, el gravamen fraudulento, el hombre en la oficina del tasador. Se detuvo. He estado mirando registros de tierras en 3 condados durante 4 años, buscando el mismo patrón. Vine a Ridgeline porque el patrón apareció aquí. Clara se sentó frente a él y entendió varias cosas a la vez, de la manera rápida y desorientadora en que la comprensión a veces llega toda junta, no en orden, como una mano de cartas puestas sobre la mesa de una vez en lugar de una por una. No había llegado a Ridgeline por accidente.
No había llegado a la propiedad de Henderson porque casualmente hubiera trabajo. Había estado siguiendo a Aldis Greer, el pan, el porche, los sábados. Tenía que saber si algo de eso. Tenía que preguntar. Tenía que preguntar ahora mismo, antes de que pasara otro segundo. Ethan. Su voz salió más baja de lo que pretendía. ¿Sabías de la tierra de mi abuela cuando viniste aquí? No, dijo él, y lo dijo rápido, claro y directamente a sus ojos. Sabía que Greer estaba operando en este condado. No supe de la escritura de tu abuela hasta que me lo dijiste. Vine a Henderson's porque era un trabajo legítimo que me ponía lo suficientemente cerca como para observar el patrón de Greer. Hizo una pausa. Volví a tu porche ese segundo sábado por tu pan, tu porche y ese sonido que haces. Y nada de eso tuvo nada que ver con Aldis Greer. Ella lo miró. Era muy buena leyendo a la gente. Se había convertido en una habilidad de supervivencia. Y lo leyó ahora con todo lo que tenía. Le creyó. Le creyó, y creerle fue tanto un alivio como una especie de vértigo. La forma en que se siente confiar en el suelo después de mucho tiempo sin confiar en él. Ibas a ir a Cheyenne de todos modos, dijo ella. Antes de que yo viniera a ti, me estaba preparando para ello, dijo él. Tu escritura hace el caso significativamente más fuerte. Lo que yo tenía era evidencia de patrón. Lo que tú tienes es documentación primaria de una transferencia fraudulenta específica. Le sostuvo la mirada. Clara, los 40 acres de tu abuela no son la única tierra que Greer ha tomado de esta manera. Si vamos a la Oficina Federal de Tierras con tu escritura y mi documentación de 3 condados, no solo estamos recuperando tu propiedad, estamos construyendo un caso que lo desmantela por completo, dijo ella. Sí, el silencio tenía una cualidad diferente ahora. No el cálido silencio de la cocina con pan y café y 2 personas conociéndose. Algo más grande, más frío y más consecuente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Dijo ella. Porque cuando vine a tu porche la primera vez, era un extraño pidiendo pan, dijo él. Y para cuando entendí lo que significabas para mí, tenía miedo de que decírtelo hiciera que todo lo que habíamos construido pareciera algo que no era. Ella se mantuvo muy quieta. ¿Y qué es? Lo que construimos, dijo él, es real. Cada parte de ello, independientemente de Aldis Greer o mi hermano o los 40 acres de tu abuela. No le tomó la mano, solo le sostuvo la mirada. Pero entiendo si saberlo cambia las cosas para ti. Clara Whitmore se sentó en su cocina, en la casa de su abuela, en tierra que le había sido arrebatada a su familia con una pluma y una mentira. Miró al hombre al otro lado de la mesa y tomó una decisión de la manera en que tomaba todas sus decisiones reales. No rápidamente, no emocionalmente, sino desde el lugar en su pecho donde vivían las cosas que eran genuinamente verdaderas. Debajo de toda la gestión, el pan y el tarareo de 3 notas. Nada ha cambiado, dijo. Algo se movió en su rostro. Clara, nos vamos al amanecer, dijo ella. Y esta noche voy a casa de Janet Oakes. Se puso de pie. Y ahora mismo voy a terminar mi pan porque lo empecé esta mañana y no lo voy a dejar a medio hacer. Volvió a la mesa de la cocina, puso las manos en la masa y sintió su presencia en la mesa detrás de ella, firme, real y sin irse a ninguna parte. Y el tarareo comenzó sin que ella lo quisiera. 3 notas, silenciosas, el sonido que vivía en su caja torácica. Y no lo detuvo. Todavía estaba tarareando cuando llamaron a su puerta principal. Fuerte, el tipo de golpe que no se disculpa por sí mismo. Ethan se puso de pie antes de que ella levantara las manos de la masa. Se limpió las manos en el delantal, fue a la puerta y la abrió. Y no era Aldis Greer esta vez, y no era Roy, y no era nadie a quien hubiera estado esperando. Era el esposo de Mabel Pruitt, y de pie detrás de él había 2 hombres que no reconoció. Y detrás de ellos, al borde de su propiedad, sentado en un caballo con la facilidad de un hombre que posee todo lo que mira, estaba Aldis Greer. Warren Pruitt la miró con algo en su rostro que no era exactamente culpa ni exactamente satisfacción, y se asentaba en algún lugar en el feo medio entre ambos.
Señora Whitmore, dijo, el señor Greer tiene algunas preguntas legales con respecto a su propiedad y nos ha pedido que seamos testigos de la conversación. Clara se quedó en su umbral, sujetando el marco a ambos lados, y no retrocedió. ¿Preguntas legales? Dijo. Así es. Esta es mi casa, dijo. Y es casi de noche y no llevo a cabo conversaciones legales en mi puerta con testigos que no invité. Miró más allá de Warren Pruitt hacia Aldous Greer en su caballo. Si el señor Greer tiene preguntas legales, puede ponerlas por escrito y enviarlas al juzgado del condado, y responderé a través de los canales apropiados. Señor Whitmore, comenzó Warren. Buenas noches, Warren, dijo ella. Cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y escuchó los latidos de su propio corazón por un segundo, dos, tres. Y luego Ethan estaba a su lado, cerca pero sin tocarla, y su voz era muy baja y muy uniforme. La puerta de atrás, dijo. Ahora. Lo sé, dijo ella. Se movieron. Salieron por la puerta trasera a la fría oscuridad, y Clara tenía la caja de lata bajo el brazo antes de que Ethan hubiera terminado de decir la palabra ahora, porque había estado pensando en este momento, no esperándolo, no deseándolo, pero pensando en él como pensaba en todo lo que importaba desde la tarde en que entendió por primera vez lo que era Aldous Greer. La casa de Janet, dijo, está a 3 cuadras. Sé dónde vive Janet. Se movieron rápido y en silencio por la parte trasera de la propiedad, lejos de la carretera donde el caballo de Greer todavía era audible. Podía oírlo moverse, el crujido del cuero. Y entraron en el hueco entre las casas que Clara había estado usando como atajo desde que tenía edad para hacer recados para su abuela. Conocía cada tabla, cada poste de cerca, cada perro que ladraría y cada uno que no lo haría. Ethan se mantuvo a su lado y no hizo preguntas, lo cual era exactamente lo correcto. Janet Oakes abrió su puerta trasera antes de que llamaran, porque Janet había visto cosas desde la ventana de su cocina, y Janet era más inteligente de lo que la mayoría de la gente en Ridgeline le daba crédito. Vi a los hombres de Greer en tu casa, dijo Janet. Ya los estaba haciendo entrar. Necesito que me guardes algo, dijo Clara, y puso la caja de lata en la mesa de la cocina de Janet. La escritura está adentro. Si me pasa algo antes de que vuelva de Cheyenne, no te va a pasar nada, dijo Janet con una firmeza que los sorprendió a ambos. Si pasa, dijo Clara, llévala a la Oficina Federal de Tierras en Cheyenne, no al tasador del condado. Federal. Diles que Aldous Greer presentó un registro fraudulento contra una escritura territorial fechada en 1851 y que el original está en sus registros bajo el nombre de Margaret Holt. Janet la miró, luego a Ethan, luego de nuevo a Clara. ¿Vas a vencerlo? Sí, dijo Clara, pero necesito saber que la escritura está a salvo primero. Janet puso su mano sobre la caja de lata. Vayan, dijo. Se fueron antes del amanecer. El viaje a Cheyenne tomó la mayor parte de 2 días, lo que significó 2 días de carretera fría, paradas para acampar y el tipo de conversación que ocurre entre personas cuando no queda nada que representar para nadie. Sin un pueblo observando, sin un porche en el que sentarse, sin pan que hacer. Solo las largas y honestas millas y el cielo de Wyoming, pasando de negro a gris, a dorado pálido y de nuevo a negro. Clara no había viajado por este camino desde antes de la muerte de Thomas. No había viajado por ningún camino, en realidad, en 3 años. Había estado tan concentrada en la pequeña geografía de la supervivencia. La cocina, la tienda, la iglesia, las 4 millas hasta la propiedad de Henderson que había recorrido 2 veces ahora, que había olvidado cómo se sentía moverse por el mundo con intención. Se sentía como algo que reconocía, algo que había enterrado y dejado de llorar porque no podía permitirse el duelo. Háblame de Daniel, dijo en la segunda mañana, mientras los caballos se movían a su propio ritmo a través del frío. Antes, Ethan se quedó en silencio por un momento. Reía demasiado fácil y confiaba demasiado, y hacía el mejor café que he probado fuera de tu cocina, dijo. Quería un pequeño rancho, un buen perro y suficiente silencio para oírse pensar. Una pausa.
Tuvo todo eso durante unos 3 años antes de que los hombres de Greer lo encontraran. ¿Cómo lo encontraron? De la misma manera que los encuentran a todos, dijo Ethan. Tenía algo que valía la pena tomar y no suficiente gente a su alrededor para que tomarlo fuera costoso. Clara miró la carretera por delante. Tú lo has estado haciendo costoso. Intentándolo, dijo. 4 años de ello. 3 condados, 14 familias que sé que perdieron tierras por el método de Greer. La miró. Los 40 acres de tu abuela son la 15ª. 15 familias. Ella retuvo ese número. ¿Y la Oficina Federal de Tierras? El agente allí es un hombre llamado Arthur Briggs, dijo Ethan. Trabajó conmigo en el caso de mi hermano. Es el que me habló del patrón en otros condados. Ha estado construyendo un archivo federal sobre Greer durante 2 años, esperando que alguien le traiga documentación primaria de una transferencia específica. Clara se giró para mirarlo de lleno. Ha estado esperando lo que tienes en esa caja de lata en la cocina de Janet, dijo Ethan. El silencio que siguió tuvo el peso de algo enorme y silencioso. Como un río es enorme y silencioso hasta que estás de pie en su orilla y entiendes el tamaño de lo que se está moviendo. ¿Por qué no fuiste a buscar otra escritura?, dijo ella. En 3 condados, 14 familias. Lo intenté, dijo. La mayoría de ellos no sabían lo que tenían hasta después de que se había ido. Los que guardaban registros no guardaban originales. Greer es cuidadoso. No se mueve hasta que la documentación original está destruida o es inaccesible. La miró fijamente. Tu abuela registró con el gobierno territorial antes de que existiera la administración del condado. Greer no podía tocar el registro federal. Solo podía registrar su reclamo fraudulento a nivel de condado y esperar que nadie con el original pensara en comparar los dos. No esperaba que una viuda revisara una tabla suelta del suelo, dijo Clara. No, dijo Ethan, no lo esperaba. Llegaron a Cheyenne en la tarde del segundo día, y Arthur Briggs era exactamente como se veía un agente federal de tierras que había estado luchando contra Aldis Greer durante 2 años, cansado alrededor de los ojos, cuidadoso alrededor de la boca, y muy quieto cuando Ethan puso la escritura de la abuela de Clara en su escritorio, junto con el registro del condado que mostraba el registro fraudulento y 2 años de documentación de patrón de 3 condados. Briggs miró la escritura durante mucho tiempo. Miró la fecha, miró la firma de Margaret Holt, miró a Clara. Encontró esto en la casa, dijo. Debajo de una tabla del suelo, dijo ella. Roy Greer vino a preguntar si tenía documentos. Lo hizo. Le dije que no recordaba haber encontrado nada. Briggs la miró con la expresión de un hombre reevaluando algo. Señora Whitmore, este es el documento que he estado esperando durante 2 años. Lo sé, dijo ella. El señor Cole explicó la situación. Briggs miró a Ethan. Algo pasó entre ellos, la taquigrafía de hombres que han estado trabajando hacia lo mismo desde diferentes ángulos. Luego Briggs volvió a mirar a Clara. La tierra es suya, dijo. Sin duda. El registro federal muestra el registro de su abuela como el documento principal y de control. El registro del condado queda supeditado, y dada la ausencia de cualquier transferencia legítima, constituye fraude. Hizo una pausa. Con esto y la documentación de Cole de los otros condados, puedo llevar a Greer ante un juez federal. ¿Cuánto tiempo?, dijo Ethan. Puedo tener una orden federal emitida dentro de la semana, dijo Briggs. Greer no podrá correr lo suficientemente lejos. Clara se sentó en la silla frente al escritorio de Arthur Briggs y sintió algo que no había sentido desde que era lo suficientemente joven como para creer que el mundo a veces devolvía las cosas. El particular alivio de una lucha que ha valido la pena. No la hizo sentir ligera, la hizo sentir sólida, arraigada de una manera que 3 años de arreglárselas no habían podido darle, porque arreglárselas era sobre mantenerse en pie, y esto era sobre tener la razón. Hay otras 14 familias, dijo ella. Briggs la miró. Sabemos de varias de ellas. Ethan tiene documentación sobre las 14, dijo ella. Quiero que se incluyan en cualquier caso que construya.
Mis 40 acres no son lo único que necesita volver a donde pertenece. Briggs miró a Ethan de nuevo. Ethan no dijo nada, solo sostuvo la mirada del hombre. Y Clara entendió que esto era lo que él había estado cargando durante 4 años. No solo la tierra de su hermano, no solo la evidencia de patrón, sino el peso de 14 familias a las que aún no había podido ayudar por completo, esperando la pieza que haría que todo el caso se sostuviera. Las 14, dijo Briggs. Sí, señora. Cabalgaban de regreso a Ridgeline a la mañana siguiente. Clara había esperado sentirse cansada en el viaje de regreso. Estaba cansada. Su cuerpo conocía las millas y el frío y las 2 noches de sueño interrumpido en el campamento. Pero debajo del cansancio había algo alerta y limpio, como se siente el aire después de una lluvia fuerte, cuando todo ha sido lavado a su verdadero color. Estaba pensando en el pan. No en el pan de supervivencia, no en el pan del duelo, no en los 3 años de pan de arreglárselas que salía denso en las mañanas malas y suave, en las mañanas en que casi se permitía tener esperanza. Estaba pensando en el pan hecho en una cocina que era genuinamente suya, en tierra que era genuinamente suya, por razones que no tenían nada que ver con mantenerse en pie y todo que ver con elegir hacerlo. Estás tarareando, dijo Ethan. Ella no se había dado cuenta. Costumbre, dijo. Sí, dijo él, lo sé. Y luego, después de un momento, Clara. Cuando esto termine, cuando Briggs tenga su orden y Greer esté resuelto y la tierra de tu abuela esté de nuevo a tu nombre. Hizo una pausa. Quiero preguntarte algo. Pregúntalo ahora, dijo ella. No me gusta esperar. Lo oyó tomar aliento. He estado moviéndome durante 4 años porque no tenía una razón para parar. Y luego me detuve en la puerta de tu cocina porque olí tu pan, que es la razón más ridícula por la que un hombre se ha detenido en algún lugar. Y todo lo que vino después fue lo menos ridículo que me ha pasado en tanto tiempo como puedo recordar. Mantuvo los ojos en el camino. Ya no soy un vagabundo con buenas intenciones, Clara. Soy un hombre al que le gustaría, si me lo permites, dejar de moverse permanentemente en Ridgeline y cerca de tu porche. Un instante, más cerca que tu porche, si me lo permites. Clara miró la carretera por delante. Sintió el tarareo de 3 notas en su pecho, el que había vuelto y se había quedado, y había dejado de ser un hábito y comenzado a ser algo para lo que no tenía una palabra excepto verdadero. Primero ayúdame a recuperar mi tierra, dijo. Sí, señora. Y arregla el escalón del porche trasero. Ha estado suelto durante 2 meses. Lo arreglaré el sábado. Y luego dijo, hablaremos de más cerca que el porche. No lo miró. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el calor de él a su lado en la fría carretera, sólido, sin prisas y real. Y lo dejó ser exactamente lo que era. Regresaron a Ridgeline un viernes por la tarde, y el pueblo los vio llegar juntos, lo que Clara sabía que pasaría, y había decidido en algún lugar en el camino a Cheyenne que no le importaba de la manera en que solía importarle. No porque hubiera dejado de ser una persona que entendía las consecuencias de la percepción pública, sino porque había reconstruido la escala en la que medía esas consecuencias, y la opinión de Ridgeline sobre su vida había caído al extremo inferior de ella. Aldis Greer todavía estaba en el pueblo. Ella lo esperaba. Era un hombre que presionaba sus ventajas, y aún no había entendido que la ventaja había cambiado. Se enteró el sábado por la mañana de que había ido a ver a Warren Pewitt de nuevo, y que los dos habían estado en el juzgado del condado con papeles de los que aún no tenía todos los detalles. Se enteró por Janet, que llegó a la puerta trasera temprano, antes de que llegara Ethan, con la mirada de alguien que ha estado despierto desde antes del amanecer haciendo algo útil. Escuché, dijo Janet simplemente, en el juzgado ayer, cuando el hombre de Greer presentó los papeles. Conozco al secretario. Me dijo lo que contenían. Clara la miró. ¿Qué era? Una petición para que la propiedad sea evaluada como abandonada y transferida a la custodia del condado, dijo Janet, bajo el argumento de que la ocupante actual no tiene un reclamo documentado. La barbilla de Janet estaba levantada,
sus ojos brillantes con la furia particular de una mujer decente que ha llegado a su límite. Está tratando de quitarte la casa mientras estabas en Cheyenne. Clara sintió algo volverse frío y preciso dentro de ella. No miedo, claridad. ¿Cuándo va ante el juez del condado? Lunes, dijo Janet. 2 días. Ethan llegó 1 hora después y ella se lo contó. Él se sentó en la mesa de la cocina con la quietud que significaba que estaba pensando rápido y con fuerza y sin mostrar la velocidad de ello. Briggs no puede procesar una orden federal antes del lunes, dijo. Lo sé, dijo Clara, pero una orden federal no es lo que necesitamos para el lunes. Él la miró. Lo que necesitamos es el registro federal de tierras que muestra el registro previo de tu abuela. Briggs puede telegrafiar una copia certificada del registro territorial a la oficina de telégrafos del condado de Cheyenne. Es admisible como documento federal. Hizo una pausa. Si tenemos esa copia en mano antes del lunes por la mañana, entramos en esa sala del tribunal del condado y la petición de Greer se derrumba en el momento en que el juez vea una escritura territorial federal que precede al registro de su cliente por 18 años. ¿Puede Briggs conseguir esa copia para el domingo? Le enviaré un telegrama esta mañana. Ella lo miró. Ve ahora. Él fue. Clara pasó el sábado haciendo lo que hacía cuando necesitaba mantenerse firme. Horneó. No porque tuviera miedo, no porque el silencio fuera demasiado ruidoso, sino porque el pan necesitaba hacerse y sus manos necesitaban trabajo. Y había una rectitud particular en estar en la cocina de su abuela, en la tierra de su abuela, haciendo lo que mejor hacía. El día antes de ir a un juzgado y demostrar que este lugar siempre había sido suyo. El telegrama de Briggs llegó el domingo por la mañana. La copia certificada del registro territorial de tierras. El registro original de Margaret Hall de 1851, autenticado con el sello federal de la Oficina Territorial de Tierras, llegó a través de la oficina de telégrafos a las 9 de la mañana. Clara lo sostuvo en sus manos, leyó el nombre de su abuela en él y sintió algo moverse a través de ella que no intentó nombrar y no intentó detener. Janet Oakes fue con ellos al juzgado el lunes por la mañana. No se lo habían pedido. Apareció en la puerta de Clara a las 7 de la mañana con su buen vestido, la mandíbula apretada y dijo, «Voy». Y Clara dijo, «Lo sé». Y ese fue el final. Ethan estaba en la puerta 2 minutos después. Vio a Janet. Se quitó el sombrero. «Señora Oakes». «Señor Cole», dijo Janet, «vamos a recuperar lo que es suyo». La sala del tribunal del condado no era grande. No necesitaba serlo para lo que sucedió adentro, que tomó menos de 40 minutos de principio a fin, y tuvo la cualidad comprimida e irreversible de algo que se había estado construyendo durante mucho tiempo. Aldis Greer estaba allí con 2 hombres que presumiblemente eran abogados, bien vestidos y seguros de sí mismos, como hombres que habían comparecido ante este juez en particular antes y lo habían encontrado agradable. Roy Greer se sentó detrás de ellos. Warren Pwitt se sentó detrás de Roy. Mabel Pwitt no había venido, lo que Clara notó y dejó de lado. El juez era un hombre delgado llamado Harker, que tenía el aire de alguien que ya había oído la mayoría de las cosas 2 veces y no estaba impresionado por la primera vez. Llamó la petición y el abogado de Greer se levantó y la expuso. Propiedad abandonada, sin reclamo documentado. Custodia del condado. Muy ordenado, muy suave. Luego, el juez Harker miró a Clara. «Señora Whitmore, ¿tiene una respuesta?» Clara se puso de pie. Se había vestido con cuidado esa mañana, no para impresionar, sino porque la ocasión lo requería y respetaba las ocasiones que requerían cosas. Colocó la copia certificada federal en la barra frente al juez. «Señoría», dijo, «tengo una copia certificada del registro territorial de tierras hecho por mi abuela, Margaret Holt, con la Oficina Federal de Tierras Territoriales en 1851. El documento lleva el sello federal y la firma del agente territorial de tierras». Hizo una pausa. La propiedad en cuestión fue registrada en la oficina del tasador del condado por Aldis Greer en 1874, 23 años después del registro federal original,
sin ningún registro de una transferencia legítima de mi abuela o su patrimonio. Miró al juez directamente. El registro federal es el documento de control. El registro del condado está supeditado a él. Y la ausencia de cualquier documento de transferencia significa que el registro del señor Greer constituye fraude. Silencio en la sala. El abogado de Greer dijo algo sobre la jurisdicción del condado. El juez Harker lo miró con la expresión de un hombre que ha oído la mayoría de las cosas 2 veces y encontró esta versión particular profundamente poco impresionante. Una escritura territorial federal precede y sustituye al registro del condado, dijo Harker. Eso no es ambiguo. Miró la copia certificada. Miró a Greer. Volvió a mirar la copia. Esta petición es denegada. La propiedad identificada en el registro territorial de 1851 pertenece al patrimonio de Margaret Holt y por herencia a Clara Whitmore. Y cualquier registro conflictivo del condado es nulo. Dejó el papel. Y voy a enviar una nota a Arthur Briggs en la Oficina Federal de Tierras, porque esta no es la primera vez que el nombre Greer aparece en esta sala en un contexto que encuentro digno de examinar. Aldis Greer se puso de pie. El juez Harker lo miró. Siéntese, señor Greer, dijo sin levantar la voz en absoluto. Greer se sentó. Se acabó. No todo. No de inmediato. La orden de Briggs llegó 4 días después, y Aldis Greer fue puesto bajo custodia federal antes de que pudiera llegar a la frontera territorial. Y Roy Greer lo siguió una semana después. Y el tasador del condado que había estado alimentando a Greer con información desde adentro, renunció sin que se lo pidieran y se fue de Ridgeline un martes sin dejar dirección. El caso que Ethan había construido en 3 condados durante 4 años fue a un tribunal federal en la primavera, y 14 familias fueron incluidas en los procedimientos de restitución que tomaron más tiempo de lo que nadie quería, pero se movieron con el peso lento e imparable de las cosas que son simplemente correctas. Pero en la sala del tribunal esa mañana de lunes, cuando el mazo del juez Harker cayó, Clara Whitmore se levantó de su silla y no tembló en absoluto. Janet Oakes puso su mano en el brazo de Clara y lo apretó una vez, fuerte, y no dijo nada, lo cual era exactamente lo correcto. Ethan se paró a su lado, sostuvo su sombrero en ambas manos y la miró con la expresión plena y sin manejar de un hombre que ya no tiene ningún interés en manejar sus expresiones alrededor de esta mujer en particular. Tu abuela estaría orgullosa, dijo. Mi abuela, dijo Clara, lo habría hecho ella misma y no habría necesitado esperar a que una tabla suelta del suelo le diera la escritura. Recogió su bolso. Pero aceptaré lo que pueda conseguir. Él se rió. No lo había oído reír plenamente antes. La versión real, no la pequeña cosa en la comisura de la boca. Y fue el mejor sonido que había oído desde el día en que aprendió que el pan podía salir dorado en lugar de denso, que fue el día en que aprendió que podría sobrevivir después de todo. Salieron del juzgado al frío aire de diciembre. Y Ridgeline estaba allí, igual que siempre. La misma tienda y la misma carretera, y la misma cualidad particular del cielo sobre Wyoming que pasaba de gris a dorado en el espacio de una respiración. Algunas de las mismas personas en la calle que habían estado hablando de ella durante 3 años. Algunas miraron, la mayoría apartó la vista. Warren Puitt estaba de pie cerca de los escalones del juzgado. Miró a Clara cuando salió, luego miró sus botas, luego volvió a mirarla. Y ella pudo ver la aritmética complicada e incómoda que ocurría detrás de sus ojos. El libro mayor de un hombre que se había equivocado de manera pública e irreversible y estaba empezando a entender lo que eso le iba a costar en la cuenta final. Clara lo miró por un momento. Buenos días, Warren, dijo agradablemente y siguió caminando. Porque había terminado de representar sus rencores para la comodidad de otras personas. Y también había terminado de representar su gracia para ellos. Caminó de regreso a su casa, la casa de su abuela, en la tierra de su abuela, y comenzó a hacer el pan. Ethan entró, se arremangó sin que se lo pidieran, y arregló el escalón del porche trasero con los clavos que tenía en su alforja y la competencia de un hombre que siempre ha sido mejor haciendo que diciendo.
Podía oírlo trabajar mientras ella trabajaba, los pequeños y precisos sonidos de ello. Y estaban en la misma casa, haciendo el mismo trabajo, en el mismo silencio fácil que ella había llegado a entender, que no era ausencia, sino presencia, la más plena. Cuando el pan estuvo dentro y el escalón arreglado, él entró en la cocina, se lavó las manos en el lavabo y se sentó a la mesa. Ella sirvió el café, se sentó frente a él y estuvieron en silencio juntos de la manera que se había convertido en lo más verdadero de ellos. Ganado, no dado. Construido a partir de mañanas empolvadas de harina, porches fríos, una caja de lata bajo una tabla del suelo y 400 metros de carretera honesta. El escalón está arreglado, dijo él. Lo oí, dijo ella. Él tomó su café. Hay una línea de cerca a lo largo del límite del arroyo este que necesitará ser posteada una vez que la tierra esté formalmente de nuevo a tu nombre. Sé que es un trabajo para dos personas. Yo también lo sé, dijo ella. Él la miró a través de la mesa. Clara. Ella lo miró. Sí. No era una pregunta, y ambos lo sabían, y él sonrió, la sonrisa completa que le cambiaba toda la cara. Y ella lo sintió moverse a través de ella de la misma manera que siempre lo había hecho, como la primera mañana cálida después de un largo invierno. Súbito y real y valiendo cada día frío que vino antes. Afuera, Ridgeline hablaría. Siempre lo haría. Algunas personas cambiarían de opinión y otras no, y las que no lo hicieran no valían la pena el dolor. El juzgado había dicho su parte. Briggs diría el resto en un tribunal federal en la primavera. El pan estaría listo en una hora y sería el mejor que había hecho hasta ahora. Mejor que el lote que había atraído a un extraño a su puerta trasera una mañana de octubre y había cambiado toda la forma de todo. Porque ya no estaba horneando para sobrevivir y ya no estaba tarareando para evitar que el silencio se volviera demasiado ruidoso. Estaba tarareando porque lo sentía. Estaba horneando porque esta era su cocina, su tierra y su vida, recuperada de un hombre que había contado con que ella no supiera lo que tenía. Y ahora sabía exactamente lo que tenía. Cada acre, cada tabla, cada mañana, incluida esta. Incluido el hombre al otro lado de la mesa, que había seguido el rastro de un estafador a través de 3 condados y se había detenido en su puerta por pan, y se había quedado por algo que ninguno de los dos había necesitado nombrar en voz alta para saber que era real. Clara Whitmore había reconstruido su vida a partir de pagarés, una carta de Cheyenne, una cocina fría y 3 años de arreglárselas bien. Y lo había hecho como hacía todo, con sus manos, con su cabeza y con la terquedad particular de una mujer que entendía que la diferencia entre sobrevivir y vivir no era suerte, no era rescate, no era un hombre en un porche que decía las cosas correctas en el momento adecuado. Era elegir cada mañana comenzar de nuevo. Y cada mañana a partir de entonces, mientras el sol salía sobre Wyoming y el pan salía dorado, y Ethan Cole daba el primer bocado y le sonreía a través de la mesa como un hombre que finalmente había encontrado el lugar donde iba a detenerse, Clara elegía. Eso era suficiente. Eso era todo. Eso era suyo.